para el curso. Por favor, instalen en sus equipos una aplicación de Office, la aplicación de Project y la de Visio, por favor, para que ahí lo localicen con su pirata de cabecera. Sí, perdón. No te escuché la pregunta, perdón. Project y Visio. Se los voy a dejar ahí en una nota para que la instalen. Por lo regular siempre viene la versión Home de Office y viene excluida. Viene la versión completa de Office, ya viene Access, ya viene Project y Visio. Son dos herramientas que vamos a utilizar, entonces, para que las vayan consiguiendo. No les digo que aquí en la escuela, porque bueno, ahorita todo esto está medio de cabeza y de repente como que también nos falla por ahí, aunque tenemos la parte de IMSS, pero igual en esa también viene sin instalar. Entonces es una herramienta que vamos a utilizar incluso para la primer práctica, que es el próximo martes de hoy en 8. Entonces tenemos 8 días para conseguirla e instalarla. ¿Sí? Yo voy a dar un pequeño comentario de cómo se maneja la herramienta y de ahí en adelante vamos a hablar acerca de nuestra práctica. Pero les aviso para que lo vayamos consiguiendo. ¿Sale? Creo que ya estamos todos. Vamos a empezar. El día de hoy se me olvidó subir a WhatsApp la presentación, pero se las voy a subir dentro de la herramienta en Office. Entonces voy a compartir en primera instancia mi pantalla y vamos a hablar de los temas de hoy. En primera instancia, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Gracias. Entonces, vamos a iniciar. Ya saben que si se corta, nos volvemos a reconectar y voy a tratar de que en 20 minutos sea la explicación. Estoy poniendo en pantalla el programa o el temario. Habíamos quedado que el objetivo general de la materia se llama Ingeniería de Software, y en esta primera unidad, la cual voy a dar yo, o lo que se pretende, el objetivo es que se le explicará al alumno. En este caso habíamos quedado que yo voy a dar las primeras clases. Entonces, yo les explicaré la importancia del área de ingeniería de software, el proceso de desarrollo de software, requerimientos, especificación, diseño, pruebas, validación, evolución y administración del proceso de desarrollo de software. Lo que habíamos dicho, vamos a hablar entonces de cuál es la importancia del software. Vamos a entender qué es el software, cuáles son sus características, y estos dos puntos son los que vamos a hablar de hoy. Al momento que sea el intermedio entre una clase y otra, vamos a tratar, les pido que me recuerden, de definir
equipo y habíamos quedado para equipos en el listado es de que son 30 personas que están inscritas en este grupo. Entonces los equipos en primera instancia van a ser de 3 personas. Consecuentemente vamos a tener 10 equipos. Entonces, para que lo vayan pensando y antes de empezar la siguiente sesión, podamos definirlo. Ok, entonces vamos a iniciar con cuál es la importancia del software. Y tenemos que definir qué es ingeniería de software. Ok, yo tengo una presentación que preparé y es un extracto de un documento que se encuentra en la red y que nos habla de la ingeniería de software. Lo pueden encontrar en la red, al rato les doy la referencia en forma completa. Es un documento que hizo un investigador del CINVESTAB y, como pueden ver, el profesor lo hizo en septiembre del 2003. Ya han pasado alrededor de casi 20 años. Entonces, en la ingeniería del software empezó sus inicios alrededor de prácticamente en 1980, 1990 empezaron a hacerse investigación. Ya existía como tal algunos desarrollos, pero no le dábamos el nombre de ingeniería de software. Incluso apenas estábamos hablando, tratando de definir qué era el software en sus características principales, y no había tenido un desarrollo tan grande como ahora. Tenemos que empezar a entender que nacieron los equipos o las computadoras, pero prácticamente la gente que diseñaba los equipos de cómputo eran aquellos que los configuraban, y hubo empresas como HP, Hewlett Packard, que empezaron a definir lo que eran los sistemas operativos como tal y los empezaron a soltar hacia la gente común y corriente como nosotros. Empezábamos a tener cierto conocimiento, pero eran las áreas incluso muy grandes, el conocer y el definir qué iba a ser un equipo de cómputo, cuáles iban a tener qué características iban a tener estos y cómo íbamos a empezar a definir los programas con los que empezábamos a manejar o administrar dispositivos, los programas con los que nos íbamos a empezar a comunicar, los programas con los que dábamos ciertos servicios. Entonces teníamos que empezar a definir qué iba a ser el hardware, el software, qué iba a ser la comunicación y cómo estaban entrando estos sistemas, programas, utilerías, librerías, sistemas operativos a nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, y cómo incluso iban a ser, les llamamos incluso importantes, su importancia, cuál es la dependencia que llegamos a tener ahora de los dispositivos. Ahora incluso en vida real hay gente que si se divorcia de su mujer, bueno, pues es algo que le pasa cotidianamente, pero si se le pierde el teléfono, hijo, se anda suicidando, no puede vivir.
Si se le perdió la computadora, ahí traía la agenda, traía su trabajo, traía algún desarrollo y se anda casi suicidando, ¿no? Entonces, ¿qué tan importantes empiezan a ser algunos de estos conceptos? ¿Qué es lo que abarcan? ¿Hasta dónde están definidos? Y es algo de lo que vamos a platicar, porque a lo mejor ahorita ni nosotros nos hemos dado cuenta de cómo entran en nuestra vida. Ayer en algún pequeño esbozo que teníamos, habíamos preguntado qué era la ingeniería, qué era la ingeniería en computación, y bueno, estábamos hablando de que había varias ramas. Incluíamos ahí las licenciaturas en informática, las licenciaturas de ingeniería en sistemas computacionales, y entonces, ¿qué abarcaban o cómo los definíamos? Y cómo están funcionando ahora, ¿no? Antes teníamos que aprender, así como aprendemos un idioma, teníamos que aprender varios lenguajes: Fortran, COBOL, Visual, Pascal, Argon, para hacer algún sistema o incluso una base de datos. Y hablábamos de MySQL, de SQL Server, de Informis, de DB2, varias lenguajes, varias bases de datos, herramientas. Ahora mismo empiezo la clase diciéndoles que quisiera que instalaran en sus máquinas aplicaciones como Project o como Visio. Y entonces pues decimos, bueno, aplicaciones, sistemas operativos, lenguajes. ¿Qué es esto que llamamos software y que lo necesitamos para trabajar? Más aún, ¿qué es la ingeniería de software y cómo se relaciona con estas otras áreas del conocimiento? Hemos hablado de técnicas, de metodologías o incluso de ciencias. ¿Qué es la ingeniería de computación? ¿Qué es la ingeniería en software? ¿Qué son las metodologías y cómo se desarrollan? Y entonces vamos a definir, dígame usted. La interrupción. Es que bueno, ya le había mandado un mensaje por el grupo, pero es que no me deja enviar el mensaje de presente. No sé qué pasa con mi chat de Zoom y no me deja enviar el mensaje de presente. Le doy enter, pero no me deja enviarlo. No sé por qué. No sé si me permitiría reiniciar. ¿Puedo reiniciar rápido el Zoom y me acepta otra vez, por favor? Claro que sí. Sí, muchas gracias. Yo esta presentación y la siguiente las voy a subir en el material de clase, en Classroom, para que la tengan y la puedan consultar. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de empezar a definir qué es ingeniería de software y dónde surge, y algunos errores que considero que se encuentran en la literatura y por qué. Ingeniería de computación, ya hemos hablado, ingeniería de software, son términos que estamos adoptando y que en un momento dado empezaron a surgir en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Específicamente Gran Bretaña, Inglaterra y España se dedicaron a tratar de definirlos, ¿sí? Y hicieron una asociación que se encuentra en Estados Unidos y que empezaron a
definir a esta área, que era la que nos iba a ayudar en la estandarización de los conceptos. Y empezaron definiendo que la ingeniería de software era una disciplina que concierne a los aspectos de la producción del software. Y entonces la definieron como la área que va a hablar acerca de lo que concierne a todo el desarrollo de software e incluso le agregaron el concepto de documentación. Entonces, lo primero es que la ingeniería de software va a abarcar el desarrollo del software y la documentación. Esa es una primera definición que dieron y que concentraron en estas áreas, y que las gentes que se dedicaron a empezar a documentar o a tratar de hacer unas áreas dedicadas a lo que iba a ser el software, se empezaron a formar en primera instancia en Inglaterra, en España y en Estados Unidos. Consecuentemente, lo que nosotros llegamos a tener, o los libros que están versados sobre los conceptos de software, están o son originarios de una lengua extranjera, y cuando son traducidos, no son traducidos por nosotros los mexicanos, sino casi siempre estamos traduciendo o viendo traducciones que vienen de Argentina, de Chile e inclusive del Perú. De ahí vienen estas traducciones, y entonces el español que usan al traducir no es el mismo que usamos aquí en México. Entonces hay algunos conceptos que están mal traducidos, y alguien preguntaría, ¿cómo cuál es, profesor? Bueno, ok, vamos a ver un concepto que utilizan mucho en España, que es gestión. Y yo les pregunto, ¿gestión es lo mismo que administración? Señorita Araceli Albarrán. ¿Sí te encuentras, Araceli? Sí. ¿Sí? ¿Te parece que es lo mismo la palabra gestión que administración? No. No, porque gestión, ¿a qué se refiere? Administración, ¿a qué se refiere? Acuérdense que ya empezaron las participaciones, ¿sí? Bueno, yo tengo que entender que la administración es como formular podría ser que como las políticas o bueno, dependiendo del área, y la gestión es las que las ejecuta. ¿La gestión es la que, perdón? La que ejecuta. Exactamente. Lo tienes muy bien definido. Muchas gracias, señorita. Muy bien. Fuerte, porque si no lo muy bien. Ok. Efectivamente, como lo dice su compañera, la gestión es la ejecución de alguna acción, y la administración es el establecimiento de estas políticas que nos llevan a compartir recursos. Entonces, muchas veces una mala traducción lo que hace es que confunden el término de gestión con administración, o incluso hasta con dirección.
En la dirección nos dan estas reglas de las cuales hablaba su compañera, y entonces muchas veces a la hora de traducir un libro en español, hablamos de gestión en vez de hablar de administración, o hablamos de gestión en vez de hablar de dirección. Entonces, por ahí llegamos a tener ciertos problemas. Entonces, yo les voy a avisar cuando en algunos textos que estemos hablando estemos confundiendo el término. Y entonces, por eso les voy a pedir que cuando se les dé información, primero la lean para que vean cuál es el concepto que estamos tratando o viendo, ¿sí? Entonces, la primera definición que tenemos acerca de ingeniería de software es todo lo referente al software y específicamente al desarrollo y documentación del software. Esta es una primera definición. Vamos a ir puliendo esta definición y vamos a ir viendo referencias bibliográficas para que podamos en un momento dado hacer nuestro apunte revisando los conceptos, pero específicamente viendo a qué nos estamos refiriendo. Entonces, como estamos hablando de que la ingeniería de software habla del desarrollo y documentación de software, entonces aquí sí nos regresamos un poquito a las preguntas que el día de ayer nos habíamos formulado. Nosotros hablábamos de ingeniería en computación, que es la licenciatura que ustedes están cursando, y uno de sus compañeros, al ayudarnos a definir qué era la ingeniería en computación, nos hablaba de el desarrollo, incluso la fabricación de dispositivos electromecánicos llamados hardware, y al desarrollo de aplicaciones o incluso sistemas que le llamábamos software. Y entonces los ingenieros en computación teníamos la habilidad o generábamos destreza en la creación tanto de hardware como de software para implementar una solución a la sociedad. Y entonces, si lo comparamos con la ingeniería de software, lo que vemos es que está limitada, o incluso la ingeniería de software sería una parte dentro de las muchas actividades que hace el ingeniero de computación. Y el ingeniero de la ingeniería de software no es una ciencia como la ingeniería en computación, sino hasta el momento está definida como una disciplina. Sin embargo, en la actualidad vemos que en muchas escuelas que se están formando ya hay algunas especialidades que le llaman ingeniería de software. Y incluso en las escuelas Patito 2000 y todo, te dicen, desarrollamos ingenieros en software que conozcan sobre programación. Desarrollamos ingenieros en software con una especialidad que nos ayude en el manejo o el control de tal o cual aplicación. ¿Sí? Pero a diferencia de la licenciatura en informática, que como nos ayudaban nuestros compañeros el día de ayer, y la definíamos en que lo que hacíamos era la definición de algoritmos para el manejo de los grandes datos, o data, como nosotros la llegamos a conocer. Y el manejo rápido de esta información.
Y la ingeniería en sistemas computacionales lo que hace es el uso de aplicaciones y la conjunción de sistemas informáticos para dar soluciones óptimas a las cuales les llamamos. Pero ellos, a diferencia de los ingenieros en computación, no desarrollan dispositivos electrónicos, no desarrollan o no crean, ¿sí?, sistemas informáticos o sistemas de desarrollo de sistemas preexistentes, integran equipos ya que están en el mercado, ya existentes, y los desarrollan o los conjuntan, los unen para dar soluciones. Entendemos ahora cuál es la diferencia entre los licenciados en informática, los ingenieros en computación y los ingenieros en sistemas. ¿Nos queda claro a todos cuál es el ámbito de cada uno de ellos? Sí, profesor. Ya les iba a decir, un ronquido sí, dos ronquidos no. Gracias, joven. Usted mismo. Entonces, si ya estamos descubriendo cuál es la diferencia y los ámbitos de trabajo de cada uno de ellos, ahora que vamos a definir el software, ¿cuántos tipos de software existen? Hola. No lo sé, profesor. ¿No sabes? Ok. Vamos a tratar de enumerarlos y vamos a definir o vamos a tratar de entender cuáles son sus características. Primero los vamos a tratar de reconocer para después buscarlos en nuestra vida cotidiana, porque aunque me estás diciendo ahorita que no lo sabes, yo creo que ya los has utilizado, pero no alcanzamos a definirlos. Vamos a empezar a ubicarlos. Todos se ubican en una computadora, ¿verdad? Incluso a través de algunos estamos trabajando a través de una computadora o algunos están trabajando a través de sus teléfonos. Tenemos la primera capa como si fuera una cebolla y nuestros equipos, a la hora de que los encendemos, tienen que reconocerse, tienen que saber quiénes son, y lo primero que tenemos, o la primera clasificación de tipos de software, son los sistemas operativos. ¿Cuántos sistemas operativos conocemos, compañero? ¿Cuál es tu nombre? ¿El mío? Sí, la persona con la que estaba hoy hablando y está participando. González Ramírez Miguel Ángel. González Ramírez Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuántos sistemas operativos conoces? O bueno, has hablado o oír de ellos, aunque no los has manejado. Windows, Linux y Mac OS. Mac OS. ¿Qué tipo de sistema? Exactamente. Android. ¿Qué otros sistemas operativos hay, existen o has oído? A lo mejor nos ayuda el saber dónde los hemos utilizado. Hola, hola. Pues los que le dije son como que los que más recuerdo. También puede ser algunas interfaces muy básicas, porque también son sistemas operativos que nos ayudan, como o versiones, ¿no? Ajá. O versiones, porque tú compras una computadora
y ahorita estábamos hablando precisamente de que te llega con un sistema operativo Home, ¿no? Windows Home, y luego viene Windows Business o luego viene Windows Profesional. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que una es muy básica y la otra trae muchas más herramientas. O a lo mejor Windows Server. ¿Windows Server es igual a Windows normal? ¿O Windows 10? No, profesor. ¿Por qué no? Bueno, el que usted me dice no, no lo he escuchado nunca. ¿Windows Server no lo has escuchado nunca? Yo no. Híjole, pues hay que echarle ganitas en esto. Estamos un poquito retrasados. Mira, la diferencia y por qué lo estoy mencionando aquí es que lo primero es el tipo de uso. Nosotros usamos un sistema operativo en las computadoras y le llamamos monusuario. ¿Cuáles son las características de ese sistema monusuario? Que aunque el sistema puede ser muy poderoso, nada más me está atendiendo a mí. Yo soy su amo, ¿sale? Y el Windows Server es al revés, es multiusuario. Quiere decir que nosotros podemos tenerlo en una plataforma y desde otro equipo nos podemos enlazar a él y le podemos hacer que ejecute tareas, pero nos va a estar atendiendo. Entonces, pues muchas veces cuando hablamos de un servidor o cuando hablamos de un portal, lo que estamos haciendo es que nos estamos conectando a ese equipo y ese equipo nos está atendiendo a múltiples usuarios. Y entonces las características de estos sistemas operativos son diferentes. ¿Sí? Entonces, y luego nosotros queremos comprar la computadora más moderna. Nosotros, ¿cuáles son las características? Es que tiene un procesador de tales características y de tal velocidad, y esa velocidad es la velocidad de ejecución de las instrucciones. ¿Por qué es tan importante? Porque parece ser o pareciera que cuando yo le pido a la máquina que haga varias cosas, pareciera que las hace al mismo tiempo, y no es así. Tiene una velocidad rápida de ejecución que puede hacer 2 o 3 cosas y pareciera que son al mismo tiempo, pero no, las está ejecutando. Y entonces hay otros equipos, a lo mejor como el que ustedes tienen, que es uno que tiene a lo mejor 3 núcleos o 5 núcleos o 7 núcleos o 9 núcleos, ya hay las máquinas, y entonces lo que estas máquinas hacen un procesamiento paralelo. ¿Qué quiere decir? Que a la mejor, como tiene múltiples núcleos, un núcleo se dedica a administrar a los otros y los otros empiezan a ejecutar las diferentes instrucciones que les estamos dando. Tanto es así que nosotros prendemos nuestra computadora y pareciera que está ejecutando múltiples aplicaciones. Y no es cierto, su velocidad de reloj es tan rápida que está haciendo recorridos y a nosotros nos da la impresión de que está haciendo múltiples. Solo los procesamientos, las máquinas que tienen múltiples procesadores, en ese momento sí están ejecutando o se están dedicando a hacer actividades diferentes, pero hay un procesador que los está administrando y entonces vemos o hablamos ya del procesador o de la atención a múltiples usuarios. Entonces, por eso vemos que hay sistemas operativos que nos atienden a nosotros, que son dedicados, y sistemas operativos que atienden a múltiples usuarios y que hacen diferentes acciones en ese momento. Entonces, vemos que es Windows y Windows Server,
son diferentes, que hay units y diferentes versiones de Unix a las cuales le llamamos Linux, y que dentro de estas, dependiendo de la fábrica, les llamamos Red Hat, Ubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Y que dentro de estos han ido evolucionando estos sistemas operativos Android y Android, la versión 1, 2, 3 y 4, y hasta ahora ya llevamos, creo, la 10 o la 11, y bueno, ya estamos haciendo. Pero son los primeros, la primera versión del software o la primera clasificación que en un momento dado lo que hace esto es que nos va a ayudar a administrar al equipo y los diferentes puertos, ya sea el micrófono, el USB, el HDMI, el 1349, la lectora de tarjetas, el ratón óptico, el teclado inalámbrico o incluso nuestra conexión Wi-Fi. Lo que hace la máquina, administra sus recursos y nos da el servicio. Es la primera clasificación de tipo de software. ¿Qué otra clasificación vendría? Por cierto, ¿ya se registraron? Antes de que se me olvide. Ya, profesor. Sí, gracias. Y entonces, perdón, me distraje. Entonces, ¿cuál es la siguiente clasificación que hay de tipo de software? ¿Alguien que quiera participar? ¿El gráfico integrado, profesor? No. Los lenguajes, ¿no? O sea, ¿cómo estamos configurando o vamos a empezar a programar nuestras máquinas a través de lenguajes, ¿no? Entonces, lo primero debe ser el lenguaje, que es el que nos ayuda a comunicarnos con nuestra máquina. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, lo primero que existen son los lenguajes, y ustedes ya han tenido clases de estos lenguajes, ya tuvieron el primer año, vieron que de sello, no sé, pero les... Perdón, ya casi estamos todos. Les comentaba, ¿cuál es los lenguajes hablábamos de los lenguajes de programación, y entonces ustedes empezaron con C o en lenguaje del ensamblador. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es de alto nivel y el otro de bajo nivel. ¿Por qué les llamamos o les damos esa definición de alto nivel o de bajo nivel? El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje de computadora en el que todos podemos traducirlo, y los de alto nivel. Si lo ponemos, vamos a poner un ejemplo para tratar de entenderlo. ¿Les parece? Cuando hablamos del lenguaje de alto nivel, es una comunicación más directa, más transparente. ¿Qué es lo que hacen ahora ustedes en su computadora? A lo mejor ustedes sí, yo porque soy pobresor, pero ustedes sí tienen un equipo con el cual pueden, como los telefonitos, a través de plugin o de tocar, ¿cómo se llama? Touch, perdón. Touch, a través del touch
seleccionar una imagen. Y entonces ahora les dicen, puedes programar sin necesidad de que sepas. Simplemente tienes que llenar un formulario y automáticamente se va a hacer tu programación. Entonces, lo que es tu forma de programar ahorita es visual. Lo que es tu forma de seleccionar, incluso es a través de touch. Lo que es incluso tu forma de escribir, entonces a lo mejor con la misma acción de touch, hace un reconocimiento de lo que escribes en tu teléfono o en tu notepad y la máquina lo interpreta. A eso le llamamos de alto nivel porque es visual. Pero cuando le tenemos que dar instrucciones a los equipos de tal manera que la máquina como tal nos comprenda, entonces le llamamos de bajo nivel. Y entonces utilizamos el lenguaje ensamblador en lo que llamamos codificaciones y lo hacemos a través de números, ¿sí? Y entonces utilizamos el código binario, el hexadecimal, el octal, y hacemos conversiones y simplemente a veces, incluso hasta con poner un número, la máquina identifica que es un color. ¿Sí estamos comprendiendo por qué hablamos del lenguaje de bajo nivel y de alto nivel? Porque alguno es más a través de instrucciones y los otros son ya a través de autocomplementar o incluso a través de seleccionar iconos o frases. Y entonces por eso le llamamos de alto nivel, porque ya es un poco más sencillo. ¿Ejemplos de ello, jóvenes? Bueno, en el caso de alto nivel, sería, sí, por ejemplo, la parte de Word en donde puedes introducir como mencionaba, por dibujo las ecuaciones, ¿no? También sería una parte. Hay aplicaciones como Mathtail, que cuando estás queriendo escribir ecuaciones, la seleccionas y la inserta como una imagen, como un dibujo, las letras. ¿Qué otros ejemplos podemos tener? Ana Paola. Pues en el caso de los lenguajes de alto nivel, pues los programas que estábamos mencionando como lo que es Java, el Fortran, también C++, Python. Porque utilizamos figuras gráficas, ¿no? Porque utilizamos instrucciones y puede ser más convencional, ¿no? Entonces, sí, entonces estamos identificando en dónde están, incluso en algunos documentos van a encontrar ustedes lenguaje de cuarta generación, o cuando entran a la red dicen, crea tu propia página web. Nada más elige el color, elige si es pop-up, la forma en que va a ser tu menú, o es un menú horizontal o vertical, a la derecha, abajo o arriba. Le dan 4 instrucciones y ¡pum!, ya generaron su página sin necesidad de codificar. Ustedes entran, como decía uno de sus compañeros, a Excel, a PowerPoint, y seleccionan algún color, algún tipo de letra y lo insertan, o hacen una página en HTML y dan alguna instrucción que lo que nos hace una recolección, o simplemente a la hora que se posiciona debajo de una letra, se cambia el cursor y ejecuta una acción o nos lleva a otra.
Entonces, esa es la diferencia que estamos haciendo con los lenguajes de alto y bajo nivel. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el tercer tipo de software? Jaso, Renato, Retana, David. Profe, ¿podría ser la ofimática? Si ya tenemos los lenguajes, ¿qué creamos con los lenguajes? Aplicaciones, ¿no? Los programas, ¿no? Sí. O aplicaciones. Y aquí ya viene la diferencia. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es una aplicación? ¿Qué es una librería? ¿Qué es un drive? Porque luego muchas veces, oye, ¿puedes leer la música en MP3? Ya estás muy ruco, ¿no? Eso se usaba hace 5 o 10 años. Ahorita ya usamos MP4. Oye, pero yo todavía tengo archivos. Bájate el drive para que lo conviertas. Baja esta aplicación y bájate un códec para que lo pueda leer y lo puedas ver. Ahora ya no usamos CDs, ahora ya estamos dejando de usar DVDs. ¿Qué es lo que estamos usando? Sánchez, Guillén, Brian. ¿Sí se me escucha, profesor? Sí. Si utilizamos unidades de almacenamiento como son las USB o almacenamos nuestros archivos y demás en la nube. Y ahora ya incluso compramos un Blu-ray y un Blu-ray inalámbrico para, en un dado caso que no tengamos un Smart, se la conectamos a la telera y tenemos tanto la red como estamos leyendo desde un archivo AVI, desde un archivo MP3, un archivo MP4, y vemos capacidades incluso diferentes de almacenamiento, ¿no? Cada vez más grandes. ¿Cuánto te cabe en un CD? Amigo Brian. ¿Y cuánto es la capacidad de un Blu-ray? Bueno, en un CD la capacidad es muy limitada, pero en otros dispositivos ya la capacidad se aumenta. ¿Cuánto es limitado? Eso sí, la verdad no me acuerdo. Tenemos que ser observadores, ¿eh? En el DVD, según yo, son 7 y en el Blu-ray creo que son 20 y tantos. En un CD son 600. En un CD son 600, 700 megas, ¿no? Antes empezábamos con las unidades de almacenamiento y veíamos la capacidad de un DVD, ¿cuántos CDs puede tener? Un DVD, ¿cuánto nos guarda? ¿4 qué? 4 gigas. Y entonces si un CD tiene 670 o 700, algunos dicen 700, ¿cuánto estamos teniendo? Casi 5 veces, es una relación de 1 a 5, ¿no? Ya sabemos que no se graban hasta el tope, entonces es un poquito menos, ¿no? Como 3,5, 3,800. ¿Sale? Entonces, y ahora de un DVD a un Blu-ray, ¿qué capacidad tenemos? El Blu-ray creo que era de 50, ¿no, profe? ¿O 51? Así es. Entonces, obviamente, igual que el DVD, no son los 4, si ya ven que un poquito menos para que puedan funcionar. Entonces también no son 50, sino llegan a ser como 48, pero lo que vemos es que la gran capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo video. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo el audio. El audio es muy pequeño, pero el video es demasiado grande por la definición de colores. Sí. Las ventajas del Blu-ray es que al tener gran tamaño podemos almacenar más canales de audio y más resolución de video.
Por eso lo metemos las películas y cuando ustedes ponen su película les pregunta en qué idioma lo quieres escuchar, ¿sí? O y nosotros podemos elegir, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto y no es pérdida de tiempo porque hay muchas cosas que estamos utilizando y no nos damos cuenta. Y alguien nos puede preguntar y luego dicen, oye, ¿puedo grabar en un DVD? ¿Puedo grabar en un Blu-ray? ¿Puedo grabar en un CD? ¿Cuántos formatos hay? Oye, yo tenía, incluso ahorita, no sé ustedes, pero pues en mi casa, yo todavía tengo long plays, sistemas de audio viejitos, y entonces he comprado equipos que tienen características físicas de equipos viejos, pero que ya tienen tanto el Bluetooth como la unidad de CD, como la unidad de USB, para poder hacer conversiones y montar la música que tengo en otros dispositivos, ¿sí? Y es lo que hacemos. Pero efectivamente, ustedes ya lo ven, ahora ya no se compra un radio. ¿Qué es lo que estamos comprando ahora, José Luis Arechiga, perdón? ¿Qué es lo que compramos ahora, José Luis? Pues no sé, Bluetooth, tal vez. Bocinas, ¿no? Bocinas. Porque ahora todo lo conectas a través de tu computadora o de tu teléfono y lo único que buscas es la salida, ¿no? Y con potencia. Y compramos bocinas tipo torre o bocinas oye, ya conecté mi sistema de audio y no quiero que se vean los cables. Y entonces pues, están inalámbricas o con Bluetooth, ¿no? Y entonces tenemos que conocer más tecnologías. Y solo llevamos 3 tipos de software: sistemas operativos, lenguajes y los programas que están clasificados en sistemas, librerías, codecs, drivers, porque nosotros así los llamamos. ¿Qué otro tipo de software hay? Señorita Evelyn Pérez. Los de aplicación son los que acabo de mencionar. Las aplicaciones, y estas aplicaciones, ¿cómo las dividimos? No son dos, ¿no? Las de propósito general y las de propósito específico. Dame un ejemplo de propósito general, Evelyn. ¿Sería como las de uso común? Las de uso común, ¿cómo puede ser Word o Excel? Word decimos que es para documento, pero ¿qué quieres hacer? ¿Una carta? ¿Quieres hacer un oficio? ¿Quieres hacer un memo? ¿Quieres hacer un libro? O sea, son de propósito general, ¿sale? Y un ejemplo de propósito específico. ¿Ya podrían ser las de programación? Una programación en donde tú defines, ¿no? O sea, un sistema. Oye, hice un programita para hacer el cálculo de un tiro parabólico, para que te calcule la distancia o para que un sensor, algo que pegue a un sensor, para que te pueda leer la temperatura o te pueda leer la oxigenación de tu cuerpo, cualquier otra cosa que nos da información específica. ¿Sí nos queda claro a todos cómo hemos definido y especificado cuáles son los tipos de software? Martínez Carazo Elías, ¿sí nos queda claro? Sí, profesor. ¿Por qué crees que es importante el software en nuestra vida? Bien, la importancia del software radica en que es el que controla, digamos, determinados programas para llevar a cabo una determinada acción.
es el programa como que principal. Digamos, es como que el que permite que funcionen los diversos instrucciones de una computadora. Bueno, mira, yo nunca uso el término computadora porque sería muy específico. Yo simplemente hablo de dispositivos electromecánicos. Y efectivamente, como lo dijiste al final, la importancia del software radica en que nos facilita cualquier acción. ¿Sale? Tú ya ahora te subes a un carro, o a un camión, o a un transporte, no sé si tienes auto, pero ya los autos ya no te dan una llave en los nuevos autos. Tienes que oprimir un botón. ¿Sí los has visto? Y ahora ya no usamos carros de combustión, sino estamos tratando de usar carros eléctricos. Vas a una casa y ahora tú le instalas cámaras y le instalas servicios. Te subes a un carro y hablas con el carro porque el carro tiene Bluetooth. Te subes a un carro y ves en el carro porque ahora cuando pones la reversa se abren las cámaras traseras para que tú te puedas echar para atrás. ¿Quieres ir al cine? Ya no necesitas ir al cine a comprar los boletos, los compras a través de una página de internet. ¿Por qué es importante el software? Porque está en mi vida diaria. Ya no te aprendes de memoria los números telefónicos de todos tus compañeros. Lo traes en una agenda electrónica en tu teléfono, que es un sistema de comunicación. No te pierdes la novela ni el partido de fútbol porque lo traes en el teléfono. ¿Quieres una calculadora? La traes en el teléfono. Es importante el software porque nos facilita el trabajo y nos ayuda a realizar actividades. Por eso es importante el software. ¿Sí nos quedó claros a todos? Profe, yo tengo una duda. Dígame usted. Bueno, recapitulando, Miguel Ángel González. Miguel Ángel, sí, dime. Recapitulando, había dicho entonces que tipos de software están sistemas operativos, lenguajes de programación, luego seguía otro para apuntarlo, y luego ya lenguajes de programación, y luego los programas, ¿no? Donde empezaban los códecs, los drivers y los que había mencionado. Exactamente, porque tú, entonces, son programas. ¿qué es lo que haces? Tú bajas Visual Basic o instalas Java y con Java y con Visual Basic o con Pascal o con Basic o con Fortran, ¿qué haces? Elaboras programas. ¿Por qué les llamamos programas? Porque es líneas de código que hacen una acción. Ya esos programas empiezan a ser, dependiendo del tamaño, librerías o sistemas, porque están interconectados. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, esa es la clasificación del software. Y luego hay otras clasificaciones que damos, o que hacemos, pero en base a la función o al auxilio que nos están dando esos programas. Y entonces son funcionales o estructurales, o son de comunicación. ¿Nos quedó claro? Sí, profe. Bueno, ya se va a terminar la clase. Yo les voy a subir en el material el día de hoy las presentaciones donde complemento más toda esta información que les estoy dando. Yo les pediría que por ahí anda circulando una versión o un PDF
del libro Somerville, de la 9ª edición, y por ahí anda en PDF, y también el de el Roger Prisman, también hay yo les pediría que ustedes que son más piratas que yo, lo busquen y lo descarguen para que empecemos a leer qué es el software, qué es la ingeniería de software, qué vamos a hacer como ingenieros de software, cuáles son los desarrollos. Y de esto y más vamos a platicar la siguiente clase. Ya no me da tiempo, pero les voy a pedir de favor que a través de el chat de WhatsApp me manden una notificación de cómo van a integrarse en sus equipos de trabajo, ¿sí? Acuérdense que yo les había pedido que ustedes, si se empezaban a conocer, pues, si ya se conocían, hicieran equipos de trabajo. Y ahorita, como veo que son 30 personas, los equipos de trabajo van a ser de 3, ¿sí? Única y exclusivamente de 3 personas. Entonces, por favor, el día de hoy, manden en el WhatsApp cómo van a estar integrados, ¿sí? Y si hay algunos que no se conocen y todo, pues ya veré quiénes están quedando y bueno, yo les ayudo a integrar su equipo con las personas que también así no se completen. ¿Sale? Pero en primera instancia ustedes tienen la oportunidad de integrarse como equipos. ¿Vale? El día de hoy necesito tener ya la lista del grupo. De los profe, creo que alguien hizo un documento como en el chat y creo que ahí nos estamos registrando. ¿Hicieron un Google Docs? ¿O se lo enviamos a usted directamente? Ahí envíenlo, no, ahí en el de grupo, nada más póngale, queremos ser el equipo y ponen el nombre de los 3, de las 3 personas que estén participando, ¿sale? Y ya, y yo los voy a ir poniendo y les voy a asignar tanto las próximas tareas como ya un trabajo en equipo, ¿sale? Está bien, profe. Gracias. ¿Dudas? ¿Dudas de No, profesor. ¿Por qué es importante y qué clasificación en primera tenemos del software? Yo les voy a subir las presentaciones para que lo empecemos a revisar y demos un repaso y continuemos con los siguientes temas en la siguiente clase. ¿Sí? Les agradezco mucho su participación y nos vemos.